Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos una vez más en esto que es Crusoft. En esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos empezar un proyecto de cableado estructurado en base a un plano arquitectónico. Generalmente en un proyecto de cableado estructurado, lo que el cliente nos proporciona es un plano en donde se requiere hacer la instalación, más o menos como el que tenemos ahorita en pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué posiciones vamos a poder colocar nuestro nodo de red. Llámese nodo de red obviamente a la salida de comunicación. Y también tenemos que identificar una cosa muy importante, que es en dónde va a estar nuestro cuarto de equipos principal. En este caso, en el arquitectónico que tenemos, en el plano arquitectónico, el arquitecto nos está marcando que aquí en esta parte vamos a tener nuestro cuarto de equipos, y la distribución de los servicios va a ser esta, ¿no? Obviamente esto es un ejemplo, esto es un plano bastante básico y bastante pequeño, ¿sale? Pero nos va a servir perfectamente para poder hacer el ejercicio que queremos demostrar en este tutorial. Prácticamente lo primero que tenemos que hacer, yo ya hice más o menos una pequeña, un pequeño dibujo, un pequeño sembrado de nodos, ¿sale? Entonces, para que vayamos haciéndolo más rápido y se los voy explicando. Ya lo dividí todo en layers, entonces vamos a checar. Lo primero que tenemos que hacer básicamente es pues indicar en dónde vamos a requerir los nodos, ¿sale? Entonces, más o menos lo primero que se tiene que hacer es ir sembrando, así es como técnicamente nosotros le llamamos, ir sembrando dónde están los nodos de red, dónde van a estar los nodos, en dónde están los servicios, en dónde van a estar los usuarios prácticamente. Y sí tenemos que identificar qué nodo es cada uno, ¿no? Entonces, en este caso, más adelante yo les voy a explicar a qué se requiere cada uno de estas figuras, ¿no? Estos bloques. Bueno, inmediatamente después de que se hizo el sembrado, en este caso se dan cuenta, cada oficina tiene un sembrado de nodos de red, ¿sale? En aquellas partes en donde yo ya estoy seguro que va a ir un nodo de red. Estos sembrados se pueden hacer en base al sentido común, la verdad, pero también se pueden hacer con ayuda de un levantamiento en sitio, con la ayuda del cliente obviamente, para que él nos ayude a saber pues en dónde se requieren los nodos de red, ¿no? Después de que se siembran los nodos, vamos a poner la tubería, ¿no? Vamos a tratar de dibujar la tubería que va a llegar de cada uno de estos nodos hacia el MDF. Vamos a dibujar, ¿sí?, básicamente la tubería, o representar la canalización, como así lo llamamos nosotros, la canalización que va a ir de cada nodo hacia nuestro cuarto de telecomunicaciones. Entonces vamos a poner más o menos unas trayectorias de este tipo, en donde nosotros tenemos que ver como ingenieros la mejor solución para que las trayectorias no pasen por elementos estructurales, por ejemplo como columnas o algo que en sitio va a ser prácticamente imposible de perforar. Tenemos que elegir nosotros las mejores trayectorias para estos nodos de red que van instalados en todo nuestro plano. En este caso, yo de rápido he propuesto estas trayectorias, ¿sale? Entonces, yo en este plano prácticamente estoy considerando que las tuberías van encofradas, o que van a ir en un piso falso. Por eso normalmente las líneas punteadas indican que las tuberías van abajo del piso, ¿no? Entonces, yo lo puse así. En este caso es un ejemplo bastante rápido. Después de eso, tenemos que empezar, o tenemos que continuar ahora con la nomenclatura y el cedulado del tubo y el cable, ¿sale? ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que poner en cada uno de los tubos, o en cada una de las trayectorias, qué diámetro de tubo es el que estamos considerando y cuántos cables van a pasar por ahí, o cuántos cables vamos a pasar por cada tubería. Ok, todo esto que estamos haciendo nosotros lo tenemos que hacer en base a la norma de telecomunicaciones. No lo podemos hacer pues al ahí se va, ¿no? Como vulgarmente se dice. Todos estos dibujos tienen una normatividad que tenemos que respetar. Más adelante les voy a explicar qué normas se utilizan para el cableado estructurado
para, yo creo que eso lo podemos hacer en otro video tutorial para que cada uno de ustedes sepa que, por ejemplo, la distancia máxima de un nodo del cuarto de telecomunicaciones hacia la salida en la workstation no debe de rebasar más de 90 metros, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, también una de las normas que nos explican qué cantidad de cables en base al diámetro del tubo pueden ir o pueden viajar en esa canalización. Eso también va normado, no hay que considerarlo también. Entonces, en este caso, en una tubería de 25 milímetros, que aquí lo indico, no pueden viajar por norma más de 6 cables de UTP categoría 6. Entonces, toda esta pequeña ingeniería está basada en categoría 6, ¿no? Entonces, lo que yo hago aquí es indicar que esta tubería viaja hacia todos estos tres servicios dobles, y aquí indico que va una tubería que es esta, y que en esa tubería van viajando 6 cables, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta tubería que llega hasta acá, estoy indicando que igual es una tubería de 25 milímetros, pero ahí viajan 4 cables, y así sucesivamente con todos los cables, ¿no? Ok, y al final básicamente tenemos que poner pues que llega, ¿no? O sea, que llega al MDF o así al cuarto principal. Pues llegan en este caso 36 UTPs. Esta ingeniería que ustedes están viendo es un ejemplo básico de cómo deberíamos nosotros de poder hacer una distribución de nodos, un sembrado de nodos de red, y cómo podemos nosotros proponer una trayectoria a través de la cual va a llegar hacia el cuarto principal. ¿Sale? Una vez que yo ya activé el layer de texto y del texto, se activó aquí también estas notas en donde yo indico que son 18 nodos. Aquí es donde vemos qué significa este bloque y qué significa este otro bloque, ¿no? Entonces aquí yo indico que son 18 nodos sencillos para servicio de red y 18 nodos sencillos para telefonía IP, ¿sale? Entonces más adelante también, si quieren, les vamos a explicar un poco más acerca de esas dos, de cómo hacer estos bloques, ¿no? Y qué representa cada uno. Ahora, una vez que ya tenemos esto, nosotros debemos de sacar la cuantificación de todo lo que tenemos, de todo lo que nos vamos a ocupar. Generalmente la canalización la puede hacer un tercero, o la puede hacer o puede ser la empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, ahorita lo que nos atañe es sacar la cuantificación de lo que se va a ocupar para telecomunicaciones. Ahora lo que vamos a hacer es activar un layer más, que es algo bastante importante, que es donde se tienen que sacar las distancias, ¿sale? Aquí las distancias básicamente es de cada nodo de red, ¿sí? De cada nodo doble que tengo aquí, porque todos son nodos dobles. De cada nodo doble, ¿qué distancia hay de, por ejemplo, de este al MDF, ¿no? Y todas esas distancias se deben de poder reflejar en una tablita parecida a esta, ¿sí? También aquí, en donde nosotros indicamos cuál es la distancia del MDF hacia cada uno de los nodos. Entonces, vamos a tener todas estas distancias para que después nosotros tengamos otra tabla, que es básicamente la tabla de cantidades. La tabla de cantidades nos habla de el cálculo, que es un cálculo bastante tradicional, en donde tú pones, por ejemplo, las distancias de cada nodo, ¿sí? De cada nodo de red, y ya puedas sacar la cuantificación en metros de cada. En este caso separé las cantidades en dos columnas, y aquí saqué por separado cada una de las distancias, y aquí puse un total. Después ahí puse una distancia vertical promedio, ¿sale? Y aquí ya saqué que son más o menos 2.12 bobinas aproximadamente. Estas cantidades que tenemos aquí son cantidades únicamente para calcular el cable, ¿sale? El cable en bobinas. Es una plática básica de cómo nosotros tendríamos que empezar un proyecto de comunicaciones. Este tema lo voy a hacer más rebuscado más adelante, en un tutorial más adelante. Les voy a explicar paso por paso cómo hacerlo, cómo hacer incluso los bloques, pero básicamente esto es lo que les quería mostrar en este pequeño video tutorial de cómo puedes tú empezar, o cómo debe de ser el proceso a la hora de hacer el sembrado
de cómo debe de ser el proceso a la hora de iniciar un proyecto, en este caso de redes o de telecomunicaciones. Bueno, prácticamente con esto yo me despido, y más adelante les voy a explicar también y les voy a ofrecer una herramienta que es bastante útil para hacer esto casi automático, ¿no? Y espero que les haya gustado esta pequeña introducción.